En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen las prácticas de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. ¿Quiénes eran las personas que Jesús había invitado para que lo siguieran? Pescadores, gente sencilla. ¿Se imaginan cuánto tiempo estas personas pasaban en el mar pescando para llevar el sustento de cada día? En el mar, ¿verdad? En el mar. Llevarían su comidita, ¿verdad? En recipientes, llevaban su comidita y a la hora de comer, pues ¿qué hacían? Pues comer, comer. ¿Qué andar pensando y dónde voy a agarrar agua para lavarme, jabón y todo eso? No. Por ejemplo, los señores que han trabajado en el campo, ¿verdad? Que hemos sembrado maíz, hemos sembrado frijoles, hemos estado chapodando toda la mañana y cuando ya a la hora de llegar al almuerzo, que tráiganme jabón, que me voy a lavar, ¿verdad? Una toalla para secarme, nada. Así, con las manos olorosas a monte, ¿verdad? Y con poniendo las tortillas en la piedra que está a la par. La gente que estaba con el Señor no era gente culta. Incluso eran personas que ni siquiera sabían leer y escribir, algunos. Ni siquiera sabían leer y escribir. ¿Y quiénes están criticando a estas personas? En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas. ¿A quiénes le llamaban escribas? A aquellas personas que tenían el arte de escribir. Esos eran los escribas, que significa que eran las personas de clase alta, ¿verdad? Aquellos que siempre han comido en una mesa con mantelitos, ¿verdad? Vasitos limpios y todo eso, las uñas recortaditas y todo eso, ¿verdad? Con criados para que les laven las manos y todo eso. No, la gente que andaba con el Señor era gente rústica, sencilla. Era gente que no sabía sobre etiqueta, ¿verdad? En la mesa. Pero era la gente que le había dicho sí al Señor. Dicen que es más fácil enseñarle a una persona que no sabe nada
que enseñarle a una persona que dice que ya lo sabe todo. Ahí sí es lo más difícil. Y Jesús les echa en cara algo sencillo. Ustedes se fijan en cosas tan pequeñas y no se fijan en las cosas grandes. Ustedes se están fijando en que estos hombres no se han lavado las manos para comer, pero es que no era cuestión solamente de higiene, era una cuestión de purificación. Y cuando hablamos de purificación o ablución, estamos hablando de aquellos ritos, oraciones y purificaciones, porque esto estaba impuro, esto tiene contaminación, lo tocó un pecador, entonces para que no se me pase el pecado del pecador, entonces lo voy a purificar con oraciones. Eso era. No estamos hablando cuestión de higiene, porque están hablando de que al ellos estar haciendo eso, se están contaminando su alma. Están contaminándose. Entonces por eso ellos cuando regresaban del mercado lavaban esto, lavaban lo otro y hacían sus ritos de oraciones para no contaminarse, según ellos, del pecado de los demás. Y Jesús les dice, con razón dice la palabra de Dios, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes hacen a un lado el mandamiento de Dios y ponen su mandamiento. Y esto, ahorita que estaba preparando la homilía, se me viene la frase, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros agarramos de la palabra de Dios lo que nos conviene y lo que no nos conviene? No se oye, padre, el micrófono está mal, el sonido está mal, no se oye. O me hago el dormido, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente. Y no es así, hermanos. Muchos de nosotros hacemos eso también. Agarramos de la palabra de Dios solamente aquello que nos conviene y aquello que no nos conviene se lo tiramos al otro. Para fulano, ¿verdad? La fulana, ojalá que oiga bien, ¿verdad? Nos cuesta muchas veces. Nos cuesta muchas veces saber que la palabra de Dios es para todos. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de no juzgar al prójimo? Pero no juzgarlo para que no me juzguen a mí. Pero de yo juzgar al prójimo, ahí sí me lo desplumo completo, ¿verdad? Al prójimo. Pero ya cuando me tocan a mí, ahí sí es pecado, ¿verdad? Si me empiezan a criticar a mí, si me empiezan a sacar los trapitos al sol, ahí sí es pecado. Pero el que yo me coma a mi prójimo vivo, ahí no es pecado. Y ahí sí todo está bien. Hoy Jesús dice sobre el mandamiento, ¿verdad? Los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos de la ley de Dios nosotros nos saltamos porque no nos conviene? Y solamente tomamos las cosas que sí nos convienen y las otras no. No es así, hermanos. No es así. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Dice la palabra de Dios, te prefiero frío o caliente, pero no tibio. Y la tibieza es aquello de a medias, ¿verdad? Que siempre voy a medias, a medias, a medias en todo. No es así. El Señor lo quiere todo. O te decides seguirlo a Él, o te decides seguir al mundo, pero no estés con un pie acá y otro allá, porque eso no sirve de nada. Hay que seguirle a Él. Pero si le vamos a seguir a Él, tenemos que decirle sí a su palabra. Cuando escuchemos esa bendita palabra de Dios, tenemos que seguirla. Hermanos, fíjense que si ustedes y yo nos ponemos a leer los evangelios diariamente, si escuchamos la palabra de Dios jamás viene a despreciarnos, jamás viene a desanimarnos, no, al contrario, viene a mostrarnos esa ternura, ese amor tan grande de Dios. Pero es que el problema nuestro es que vivimos en un ambiente tan egoísta que la palabra de Dios nos invita a donarnos a los demás, y entonces ahí es donde topamos, porque somos nosotros los que solamente pensamos en nosotros, en nuestros intereses. Y se nos olvida que el verdadero cristiano es aquel que piensa en los demás, en su prójimo.
en el que está pasando momentos difíciles. ¿Cuántas veces cerramos nosotros nuestros ojos a las necesidades de las demás personas, a las necesidades del que sufre? ¿Cuántas veces cerramos nosotros nuestros oídos para no oír el clamor? Y acuérdense que uno de los pecados de los que nos acusamos al iniciar la Santa Misa es de aquellos pecados de omisión, de aquel bien que pude haber hecho y no lo hizo. Como Jesús echa en cara hoy sobre el cuarto mandamiento, ¿verdad? Que dice, miren ustedes cómo son de sinvergüenza, ¿verdad? Astutos, para hacer a un lado la ley de Dios y sacar adelante sus mandamientos. Si un hijo tiene rencor contra su padre, si un hijo, ¿verdad?, no quiere ayudar a sus padres por venganza o por algo y dice, bueno, no, en vez de dárselo a mis padres, mejor lo voy a dar a la iglesia, al templo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que está cometiendo un pecado. Está cometiendo un pecado, porque el cuarto mandamiento es el único que va acompañado de una bendición y una maldición. Y el hijo que deshonre a su padre y a su madre, el hijo que le cause dolor. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos un alto ante ese mandamiento? Muy pocas veces. ¿Y cómo reaccionamos de groseros con nuestros padres? Es cierto que una madre va a llorar siempre cuando un hijo le pase algo, esté sufriendo, le esté pasando una desgracia. Una madre siempre va a llorar. Pero si Dios le causa ese dolor, con un maltrato, con una humillación, con un desprecio. Y a veces nos preguntamos por qué será que llevo una vida tan desgraciada, tan desdichada, tan miserable. Pregúntate cómo has sido con tus padres. Pregúntate cómo te has comportado con tus padres. Un hijo que es bueno con sus padres, un hijo que es bueno con su madre, con su padre, será un hijo que siempre estará la bendición de Dios sobre él. Pero un hijo que es ingrato, como muchos hijos que se van para Estados Unidos, ahí andan con lujos, con mujeres, en fiestas, comprando ropas caras, carros caros, y a su madre en la lipidia. Y su madre ni haya ni cómo hacer para pagar los recibos, ni para comprar la comida, ni para comprar la medicina. Y cuando muere la viejita o muere el viejito, no hombre, no es nada la urna del santo entierro, ¿verdad? Hipócritas, ¿verdad? Cuando vienen ahí se quieren hasta aventar en el hoyo donde van a enterrar a la viejita o el viejito, ¿verdad? Ay, ¿qué voy a hacer sin mi mamá? ¿Qué voy a hacer sin mi papá? Cuando nunca le hablaron, nunca se preocuparon por ella. La vieron enferma, lo vieron enfermo, lo vieron necesitado, y a la hora de que se murió, ahí sí ya no hayan que hacer con los huesitos que ya se están descomponiendo. No, hermanitos. Esta palabra dice, el que, miren, dice, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre, morirá. ¿Verdad? Morirá. El que le Deuteronomios 27:16 dice, el hijo que le cause, el que desprecia a su padre o a su madre y le cause dolor, sea maldito, dice Deuteronomio 27:16. Y eso se nos olvida a nosotros. Y Jesús hoy toca el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y muchas veces nosotros pasamos por alto ese mandamiento. No somos quienes para juzgar a nuestros padres. Ellos si han cometido errores, Dios los va a juzgar a ellos. Pero nosotros no somos jueces para juzgarles. Y la palabra de Dios nos prohíbe juzgar a nuestros padres. Tenemos que perdonarlos si han cometido errores. Y lo peor del caso, que algunos de los que más juzgan a sus padres, que mi mamá me dejó, mi papá me dejó, no me abandonó, cuando tienen hijos lo primero que hacen es dejarlos. Sí, yo conozco casos. Yo conozco casos de personas que mi papá, ¿verdad?, que se fue y nos abandonó, nos dejó solos, y aquel anda, deja un hijo botado por aquí, deja otro hijo por allá, deja otro hijo para allá, botado, haciendo lo mismo. Por eso no juzgues a tu prójimo, porque puedes cometer lo mismo o algo peor. Pero bueno, somos para juzgar, ¿verdad?
Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Solamente este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque para fijarnos en los defectos del demás, para juzgar, para condenar, somos buenos. Pero no nos fijamos en los defectos que nosotros tenemos, en los errores que nosotros estamos cometiendo. Por eso tenemos que pedirle al Señor cada día de nuestra vida: Señor, ayúdame a descubrir. A veces oímos hablar mucho en el Evangelio de que Jesús devuelve la vista a los ciegos, ¿verdad? ¿Y cuándo nosotros podremos estar ciegos que no vemos nuestros errores, no vemos nuestro pecado? Y es algo que tenemos que pedirle al Señor: Señor, si yo estoy fallando, ayúdame a ver, Señor, dónde está mi error, dónde está mi pecado, para poder salir de él. No permita, Señor, que yo me condene por mi propia ceguera, que me vaya al hoyo, ¿ve? No, Señor, devuélveme la vista. Quizás esté peor que aquel ciego Bartimeo, porque la ceguera de aquel era corporal, pero en cambio mi ceguera puede ser espiritual, que estoy cometiendo el error, estoy cometiendo el pecado, pero no me doy cuenta. Soy yo el que estoy dañando a las demás personas y según yo, a mí es que me están dañando. ¿Cuántas personas estamos de esa manera? Culpando a medio mundo por la vida desgraciada que llevo y soy yo el que la estoy llevando. Por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá, por culpa de mis hermanos, por culpa de fulana, y soy yo el que estoy llevando la vida que llevo, y culpando a medio mundo. Y no hay peor situación para una persona que el pensar que los culpables de la vida que está llevando son los demás, y no él. Jamás saldrá del error, porque para él está en lo correcto, él está en lo correcto, los equivocados son los demás. Todos los demás son equivocados, él está en lo correcto. Entonces, ¿qué significa? Que jamás va a cambiar de vida, porque para él está bien. Quienes están mal, ¿quiénes son? Los demás. ¿Y creen que no hay personas así? ¿Cómo no? Y quizás ustedes y yo podríamos ser de esa persona. Y por eso tenemos que pedirle al Señor: Señor, haz que vea. Si soy yo el que estoy actuando mal, haz que vea, Señor, dónde está mi error, para poder salir de él y realmente convertirme en un evangelio viviente, donde tu palabra, Señor, se encarne en mi vida y pueda vivir según tu santa voluntad. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.